Buenas noches, hermanos. En esta ocasión nos toca el tema liderazgo y responsabilidad del hombre hacia la familia en tiempo de pandemia. Todos hablan de él, pocos lo entienden. La mayoría de las personas lo quieren, pocos lo logran. Los roles del hombre que tiene que desarrollar dentro del hogar son 4. En esta ocasión analizaremos cada uno de ellos. El primer rol que el varón asume dentro del hogar es el de esposo. El esposo, su atención es directamente hacia su esposa, mostrando respeto y amor. El rol de padre dentro del hogar, su responsabilidad son sus hijos. La esencia de esto es la disciplina para formar carácter en sus hijos. El de sacerdote, que ha sido instituido por Dios, que nos ha dado esa responsabilidad de sacerdotes. La responsabilidad principal de esto es el equilibrio y la sintonía que hay hacia el Padre. Y el de líder, que abarca pues los 4 roles, están dentro de un liderazgo sano, porque si definimos qué es un líder, nos decían en la plática, en la conferencia pasada, que el líder es la cabeza, que el líder es el guía. Ahorita analizaremos el rol del esposo. Muchos esposos creen que con ser los protectores está cumplida su responsabilidad y no es así. En primer lugar, tenemos que aceptar el hecho de que Dios nos ha dado señorío y que ese mismo señorío está sujeto a Él. Un esposo puede ejercer autoridad y señorío solamente si él mismo está sujeto a esa autoridad y a ese señorío. Hay un orden establecido por Dios donde se establece el señorío. El hombre como esposo debe de reconocer que su esposa es su ayuda idónea, que su esposa no fue tomada de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser intimidada, sino que fue tomada de un costado, el lugar más cercano a su corazón, para ser amada. También el esposo debe comprender que tiene que dejar y unirse. ¿Dejar qué? Dejar a sus padres para unirse a su mujer y formar una sola carne. El esposo de igual manera tiene que entender y comprender que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El segundo rol que vamos a tratar de desarrollar o que debemos desarrollar como varones dentro del hogar es el de padre. Muchos piensan que con solo ser proveedores ya se cumplió su compromiso y su responsabilidad dentro del hogar. Pero no, tenemos que instruir, entrenar a nuestros hijos, porque así nos lo marca la Escritura. Aquí vamos a dar un ejemplo de cómo cuando entrenamos a nuestros hijos, cómo cuando prevenimos las cosas, cómo cuando establecemos los hábitos dentro del hogar, hay situaciones que fortalecen el carácter y forman la voluntad de nuestros hijos. Por ejemplo, entrenar es más que enseñar. Si nosotros entrenamos a nuestros hijos, nosotros ejerceremos sobre ellos una influencia, y esa influencia nos asegurará que van a cumplir con lo que se debe hacer. Si solamente los enseñamos, el hijo va a saber qué hacer. Entonces, cuando nosotros entrenamos y cuando nosotros enseñamos,
Se trabaja cuando uno enseña con la mente, todo se queda en la mente. Cuando uno entrena, todo se trabaja con la voluntad. El ejemplo es mejor que el precepto. El poder del entrenamiento eficaz no está en lo que diga o enseña el padre, sino en lo que es y lo que hace. No podemos enseñar ideales a los hijos que nosotros fallemos en cumplir. Cuando vivimos lo que enseñamos, podemos enseñar a otros a vivir. En otras palabras, tenemos que predicar nosotros con el ejemplo, para que nuestros hijos puedan desarrollar verdaderamente ese carácter que el Señor quiere que desarrollemos. En tercer lugar, tenemos que desarrollar el rol como sacerdotes. Para desarrollar este rol como sacerdote, que es tan importante, que es un propósito por el cual fuimos creados, de gobernar espiritualmente nuestro hogar, debemos entender que una casa no se forma por casualidad, sino por designio, así en nuestras familias. Debemos de entender como sacerdotes que una casa tiene que ser edificada. ¿Edificada en qué? En el Señor. Una casa tiene que tener un fundamento adecuado. Ese fundamento adecuado, ¿qué es? Es la roca que es Cristo Jesús. Y una casa tiene que tener un gobierno instituido divinamente, que es su estructura. Aquí, en este aspecto, debemos analizar que el Hijo deben de obedecer al Padre, y eso es justo delante de Dios. Que los hijos, si honran al Padre, sus días en la tierra se alargarán. Otro aspecto importante del sacerdocio en el hogar es la alabanza y la adoración. Esto nos permite entrar en la presencia de Dios, y al estar en su presencia podemos seguir y escuchar la dirección que el Señor quiere para nuestro hogar, para nuestra familia. Entonces, como esposo, como padre y como sacerdote, tenemos que desarrollar estos roles en nuestro hogar con una tarea efectiva y eficaz para que verdaderamente podamos establecer en nuestro hogar el reino de Dios. Un último rol como líder. El líder, ¿qué es lo que debe de hacer dentro del hogar y fuera del hogar? Caminar en integridad, caminar en honestidad, ser ejemplo, que sus hechos hablen más que sus palabras. Tenemos que ser guías de nuestros hijos por el camino verdadero que es Jesucristo. Hay que llevarlos ahí a ese camino verdadero. Vamos a mencionar algunas características de un líder responsable. La responsabilidad es un valor que implica un compromiso, implica muchos aspectos que vamos a tratar de puntualizar enseguida. En primer lugar, un líder debe ser puntual, debe desarrollar la puntualidad. Llegar a tiempo, a donde quiera que vaya, muestra que es responsable. Un líder responsable debe de ser prevenido y preparado. ¿Prevenido para qué? Para cualquier situación cotidiana. ¿Y preparado para qué? Para situaciones de emergencia que se presentan en el hogar sin previo aviso. Un líder responsable debe ser diligente, debe de actuar rápido y atacar el problema sin esperar otras situaciones adversas. Un líder responsable se debe de comprometer
tiene que tener una actitud positiva siempre. Un líder responsable debe de ser proactivo, tiene que desarrollar su creatividad, tiene que tener iniciativas saludables y dar solución a determinados problemas. Un líder responsable tiene que mostrar excelencia en el cumplimiento de sus obligaciones, que nadie le diga qué tiene que hacer, sino que él como responsable tiene que estar preparado para cumplir todas esas necesidades. Un líder responsable tiene que saber decir no cuando es necesario. Un líder responsable tiene que aceptar sus errores y corregir y entender que si se equivoca habrá consecuencias que tendrá que enfrentar al momento de que no reconozca esas situaciones a las que enfrenta. Pero el líder responsable al momento reconoce y corrige. Un líder responsable tiene que cuidar su medio ambiente donde se desarrolla. Una persona que comprende que el ambiente debe ser cuidado es porque primero ha entendido que los daños ambientales son ocasionados por la acción del hombre. Desgraciadamente el hombre inconsciente destruye el medio ambiente. Un líder responsable tiene que tener una participación efectiva dentro de la ciudadanía. Hoy, en este tiempo que padecemos la pandemia, mucha gente no cree, mucha gente hasta se burla de que son mentiras lo que está sucediendo en el mundo. Un líder responsable tiene que tener una participación ciudadana con responsabilidad, atender todas las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Un líder responsable mantiene en orden su casa y en cuanto a la limpieza. Hay varones que no les gusta o no nos gusta hacer la limpieza dentro de nuestro hogar, pero es necesario, no tanto físicamente, sino espiritualmente, limpiar nuestro hogar de todo aquello que estorba, de todo aquello que ensucia, de todo aquello que afecta a nuestra familia dentro del hogar. Y un líder responsable mantiene el orden y la limpieza dentro de su hogar. Un líder responsable tiene que ser un administrador efectivo. No debe de deber nada a nadie. Tiene que pagar sus contribuciones, tiene que pagar sus gastos que tiene, luz, agua, teléfono, internet, todos los compromisos que tienen que ver con la economía se tienen que cumplir y no tener deudas. Eso muestra una actitud responsable. Y un líder responsable ayuda a otros a ser responsables. Aquí, en este aspecto, implica que podemos transmitir esos valores a la gente, podemos transmitir el conocimiento. La palabra dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, un líder responsable tiene que compartir y tiene que transmitir lo que tiene dentro de sí. Como conclusión, en esta plática, que esperemos les haya movido un poco el tapete a todos ustedes, tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos establecer el reino de Dios en el corazón de las personas? Y la respuesta sería, siendo una persona, un líder, llámese un esposo, llámese un padre, llámese un sacerdote, responsable, que se comprometa a la formación. ¿Qué queremos decir con formación? Al discipulado, porque es un mandamiento que nos da la Escritura y nos dice que tenemos que ir a ser discípulos a las naciones. Y un líder responsable, un padre responsable, un esposo responsable puede
formar y hacer discípulos a otros y poderlos guiar hacia una ciudadanía limpia y sana. Hoy en día nuestra ciudadanía, nuestra sociedad padece de mucha incredulidad. ¿Pero por qué? Porque nosotros como sacerdotes del hogar no hemos estado haciendo su función. Entonces, tenemos que desarrollar estos 4 roles dentro del hogar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si 2 nos ponemos de acuerdo, dice la Escritura, todo lo planeado resultará bien. Muchísimas gracias. Esperemos que esta plática sea de edificación a su vida y los esperamos próximamente en la siguiente plática. Dios les bendiga.